Evidentemente lo que plantea son interrogantes que ya surgieron en el último pleno y que se acaban de exponer algunas de ellas aquí, pero evidentemente nos preocupa lo que acaba de decir la portavoz de Ciudadanos, el hecho de que ahora hay una empresa cubriendo este servicio y todo apunta a que en algún momento se va a pagar por duplicado, se va a pagar a la que fue adjudicataria en su momento y se le va a pagar a la que está prestando el servicio ahora. Para nosotros, desde luego, algunas de las preguntas que habría que responder, viendo las alegaciones presentadas por el contratista, pues son, por ejemplo, ¿por qué no se le ha dado audiencia al contratista? ¿Por qué no hubo en su momento informe de la asesoría jurídica o de la intervención, teniendo en cuenta que la suspensión llevaría un coste económico, ¿no?, en concepto de indemnización? ¿Por qué no hubo una propuesta de la Administración previa a la resolución de suspensión? De hecho, se habla de inicio del contrato y veo que la empresa ya había facturado incluso en agosto por algunos de sus servicios y el inicio del contrato es anterior a la fecha que pretende el grupo de gobierno. Y el propio expediente incoado por el grupo de gobierno plantea que camino de la resolución del contrato, si se produjera, también hay que consultar al consultivo. Me gustaría saber si tienen alguna previsión de cuánto va a durar la suspensión hasta que se produjera la resolución del contrato, si ese va a ser el destino o no se va a producir la resolución y simplemente se va a indemnizar a la empresa adjudicataria. Realmente es un tema llamativo. Y luego también nos llama la atención o nos preocupa la cuestión de que efectivamente en el contrato actual hay 24 centros con acogida temprana. La empresa adjudicataria decía que iba a cubrir 21 centros y esto es una cuestión que no sé si es un mal diseño del propio contrato, de los propios pliegos que vienen además del gobierno anterior, del gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular anterior al gobierno de Patricia Hernández, y ya entonces se diseñó un pliego en el que yo no acabo de entender por qué se encarga hacer el diagnóstico a la empresa adjudicataria de la situación y a partir de ese diagnóstico pues parece que igual hay que cubrir 36 centros que 30 o que 20 y pico, porque lo curioso es que al final se cubre el 40% de los centros que pueden tener acogida temprana, pues no la utilizan. Y con respecto a las actividades extraescolares, pues ocurre lo mismo, ¿no? 16 de 36 la rechazan, ¿no? Entonces, tampoco acabo de entender esto, es decir, ¿por qué queda abierta la posibilidad de, una vez firmado el contrato, una vez pactado el precio, y termino, ¿no?, una vez pactado el precio del contrato, ¿por qué todavía queda pendiente saber cuántos centros van a ser atendidos, cuáles van a ser las necesidades de personal, etcétera, etcétera? Yo es que realmente me parece que está todo mal planteado desde el principio, pero sobre todo es preocupante lo último. Yo creo que el problema al final es que, aunque tuviera razón en algunas de las cosas que plantea, esa razón se pierde por el defecto de forma, no haberle dado audiencia a la empresa. Si la ratio que debiera ofertarse no se ofertó, lamentablemente el defecto de forma o los defectos de forma que se han cometido es que van a dejar al ayuntamiento en una situación de indefensión y de tener que pagar algo que no habría que haber pagado. A mí me gustaría que explicara por qué el contrato actual solo cubre 24 centros y no 36, por qué a la empresa no se le exigió un número de centros y de monitores antes de la suspensión, por qué no se trató de llegar a una solución en esos términos, que es la vía lógica y la vía que debió haberse seguido en primer lugar. Gracias.